Hermanos y hermanas, un saludo en el nombre del Señor en este día domingo 7 de marzo. Hoy hablaremos acerca de el llamamiento al discipulado. Jesús está camino a Jerusalén y en ese camino a Jerusalén, la Biblia en Lucas capítulo 9, versos 57 al 62 nos dice así: Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esa es nuestra lectura de la palabra de Dios hoy. Aquí vemos tres aspirantes al discipulado, tres personas que quieren seguir a Jesús. Lucas nos dice simplemente: yendo por el camino, ese camino a Jerusalén, uno le dijo: Señor, te voy a seguir donde quiera que vayas. No importa, te voy a seguir donde quiera que vayas. Y Jesús le dice: está bien, pero las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, y yo no tengo nada, ni dónde recostar y descansar. Absolutamente nada. Este discípulo, algunos llaman un discípulo impulsivo, un aspirante impulsivo. Interesante, Mateo 8:18 nos dice que este era un escriba. Y si era un escriba, era un maestro de la ley, no era cualquier persona, era una persona educada, versada, muy versada en la palabra de Dios, en las escrituras del Antiguo Testamento, porque los escribas eran esos. Y Jesús a este escriba le dice: está bien, pero tienes que tomar en cuenta todo. Tienes que calcular el costo del discipulado. ¿Quieres seguirme? No tengo nada. ¿Quieres estar conmigo? No te ofrezco nada. Pero aún así quieres seguirme. Jesús, honesto, le explicó así a este escriba que quería seguir a Jesús. Esto, hermanos y hermanas, nos enseña que el costo del discipulado no es fácil. El seguir a Jesús es seguir su ejemplo, seguir sus pasos, compartir sus sufrimientos, llevar su cruz. Todo eso no es fácil. El costo es alto. Y Jesús desafía así a este escriba que quiso seguir a Jesús y le dice: calcula bien el costo. No lo desanimó, sino que lo invitó a calcular el costo. Cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, debemos calcular los costos. ¿Cuánto nos va a costar? No en el sentido monetario, sino en el costo de la vida. ¿Cuánto va a ser el costo? ¿Va a ser fácil? ¿Va a ser difícil? A eso es lo que Jesús invita a este escriba, que quiso seguir, que le dijo: te voy a seguir donde quiera que vayas. La intención está muy bien, pero Jesús invitó a calcular el costo. A nosotros de igual manera nos invita el Señor a calcular el costo de nuestro seguimiento a Jesús. Hermanos y hermanas, seguir a Jesús muchas veces implica dolor, muchas veces implica lágrimas, implica también gozo, felicidad, toda esa mezcla hay. Entonces hay que calcular bien el camino. El camino no es fácil, es un tanto
difícil según este pasaje, porque tenemos que compartir los sufrimientos del Señor y por eso vale calcular el costo. Pensemos, hermanos y hermanas, cuánto cuesta seguir a Jesús. Y continuó el camino el Señor. Al otro Jesús le llamó, este otro discípulo no se ofreció. El texto nos dice, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya en tierra a mi Padre. ¿Qué nos enseña esto? En el discipulado, en el seguimiento a Jesús, hermanos, hay que calcular, hay que saber las prioridades. ¿Cuál es la prioridad? Culturalmente hablando, entre la cultura oriental, entre los judíos, honrar padre y madre era mandamiento. Está en los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Un hijo tenía que hacerse responsable de los padres ya ancianos, ya mayores. Nuestra cultura es diferente. Otros se hacen cargo de nuestros padres ancianos en nuestros tiempos, en nuestra cultura. Pero en muchas culturas todavía sigue la costumbre de hacerse cargo de los padres. Y este discípulo a quien Jesús lo invitó a seguir, le dice, está bien, te voy a seguir, pero primero déjame enterrar a mi padre. Tenemos que entender el texto. El padre no estaba muriéndose ese rato, o no estaba muerto para ir a enterrar. Según los comentaristas bíblicos, nos dicen que este discípulo invitado a seguir a Jesús tendría que esperar hasta que el padre muera. ¿Cuántos años más? No sabemos. ¿Cuánto tiempo más? No sabemos. Después de eso, después de haberlo enterrado al padre, sí puede seguir. Aquí, hermanos y hermanas, tenemos que entrar a hacer nuestras prioridades. Jesús nos invita a hacer nuestras prioridades. ¿Cuál es primero? Honrar padre y madre es mandato. Tenemos que hacerlo eso. Pero la invitación de Jesús a seguirle es urgente, es hoy. Jesús le dice, no te preocupes, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y muchos interpretan esto, que los muertos espirituales, la gente que no cree son muertos espirituales, esos van a estar enterrando. Yo tengo, hermanos y hermanas, experiencias que compartir. No he estado en el entierro de mis padres. Cuando mi padre murió, yo estaba lejos, en otro país. Viajé, pero no alcancé, no logré alcanzar. Pero ya estaba enterrado. La iglesia a la que pertenecía mi padre, la comunidad donde vivía mi padre, se encargó de enterrar. Pasó lo mismo con mi madre. Y últimamente, este COVID se lo llevó a uno de mis hermanos. Tampoco pude viajar por la situación en que vivimos, pero he visto videos, 2 iglesias, la comunidad, amigos, una multitud estaba para el entierro. Podemos entender las palabras de Jesús. No va a faltar gente que va a enterrar a tu padre. Primero tú ve y anuncia el reino de Dios. Esa es la prioridad. Hermanos y hermanas, la experiencia nos enseña, no falta gente, no va a faltar gente que va a enterrar a nuestros muertos. Podemos entender bien la palabra de Jesús cuando le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo quiero entender de Jesús, quiero parafrasear y decir, no va a faltar gente que va a enterrar a tu padre. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Esa es la prioridad. En el discipulado tenemos que tomar prioridades. En el seguimiento a Jesús hay prioridades. Y la prioridad nuestra es seguir a Jesús, ser fiel, nunca dejar el camino. Y solo así vamos a ser buenos discípulos y recibir sus bendiciones también, porque Jesús nos promete bendecirnos.
Continúa el texto. Y entonces también dijo otro, en este caso este tercer discípulo se ofrece: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Este seguidor quiere ir a su casa, hacer fiesta posiblemente, despedirse de los suyos, y no está mal. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos un ejemplo de eso. Cuando Eliseo le pidió, o Elías, el profeta Elías le pidió a su sucesor, Eliseo le dijo: deja que me despida de mi familia. Y Eliseo tuvo una gran despedida de su familia para asumir el cargo de ser profeta de Dios. Tal vez este discípulo sabía eso. Por eso le dice a Jesús: déjame primero que me despida de los que están en mi casa. Nuestras relaciones, nuestras familias son importantes. Tenemos que decir a ellos, por supuesto, que estamos siguiendo a Jesús. Y Jesús le dice esto: ninguno poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. O mejor dicho, leemos de nuevo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermosa ilustración. Has emprendido el discipulado, pero te distrae algo, miras atrás. El que mira atrás no es apto para el reino de Dios, para ser discípulo. No califica. Eso es lo que Jesús quiere decir. Entonces, hermanos y hermanas, una vez que entremos en el camino del discipulado, en el camino de seguir a Jesús, no podemos decir: yo me voy, yo dejo este camino, y tomar otro camino e irnos por otro camino que no es el camino del discipulado. Jesús quiere que nosotros no abandonemos, no miremos atrás y dejar el camino del discipulado, sino seguir adelante y ser apto, calificar. Eso es lo que se quiere. Y les animo, hermanos y hermanas, una vez entrar en el camino, no es posible mirar atrás, volver atrás. Así como la iglesia, los cristianos han cantado por muchos años: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás y no vuelvo atrás. Esa tiene que ser nuestra decisión. Digamos en esta mañana: hermanos y hermanas, yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no miro atrás. Quiero ser apto, calificado para ser discípulo de Jesús. Y Dios nos va a bendecir, yo les aseguro. Dios nos va a bendecir enormemente. Nosotros, la familia, todos vamos a ser bendecidos. Hermanos y hermanas, calculemos bien el costo del discipulado. Jesús invitó a calcular. Al primero le dijo: calcula bien el costo. Al segundo le dijo: no te preocupes, no va a faltar gente que entierre a tu padre. ¿Quién entierra a tu padre? Tú ve y anuncia el reino de Dios. Esa es la prioridad. Y al tercero le dijo: si miras atrás, no eres apto. Todo el que mira atrás no califica, no es apto. Y ante esas situaciones de invitación de Jesús para seguir su camino, para ser sus discípulos, afirmemos, hermanos, nuestros corazones. Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, dice el texto, sin ninguna duda. Decidió, hizo decisión firme para ir a Jerusalén, para ir a la cruz. Nosotros hagamos lo mismo, hagamos decisiones firmes, no tambaleantes, no dudas, sino decisión firme. Y Dios nos va a bendecir. Y podemos decir y cantar con todo nuestro corazón, alabar al Señor y decir: he decidido seguir a Cristo. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga en esa decisión. Sigamos siendo sus discípulos, hoy y siempre. Amén.